Ahora, hermanos, la realidad es que todos nosotros, en alguna medida y de cierta forma, estamos preocupados por la situación de nuestro país. La política se ha puesto de moda, ¿no? Ha captado la atención de todos nosotros y todos estamos en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Cuando hay conflictos de este tipo, generalmente buscamos una salida sencilla, es decir, simple. Por ejemplo, haz como que nada pasa. Pero no es real, no puedes hacer eso, porque cuando estás yendo por un lugar, encuentras un bloqueo y no puedes decir nada pasa, pasa pues, no tienes expedito el camino. O cuando tienes que encontrarte con alguien y ves que no puede llegar ese alguien a la cita. O cuando tienes que recibir atención médica y te dicen que no hay servicio, ¿no? Por lo que está pasando. Y así tenemos algunos hermanos por quienes estamos orando, como Vladimir, por ejemplo. Él está esperando que se arregle esta situación y de una vez lo atiendan. Y está esperando una cirugía, ¿no? Pero no se da por esto. Y hay otras personas así también. El papá de Marcela, ¿cómo está? ¿También en la espera? Sí, así estamos. Entonces no podemos decir, bueno, haz como que nada pasa. Algo pasa, claro. Y esa es la situación. Bueno, la otra cosa es edificar una fe simplona. Algo así como que si tengo mi altar y cumplo con lo que hay que hacer en el altar, eso se arregla. El altar es uno de los símbolos de la religión en el Génesis, que se extiende después aún hasta el Apocalipsis. Si fuera solamente cuestión de tener un altar y cumplir con lo que hay que hacer en el altar, todo estaría bien. Pero no es. El asunto es un poco más complicado. No por complicado lo vamos a desechar, así que pongamos atención, ¿qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros? Yo creo que a todos, o casi todos los que conocen este salmo, nos gusta mucho el primer versículo del Salmo 91. Es más, algunos ni necesitan buscar. ¿Qué dice? Sí, muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, muy bien. A ver, un voluntario para decirlo con melodía. Sí, muy bien. Más fuerte. Muy bien, ese es, sí. Y yo quiero hacerles una invitación a todos los que tienen que ver con la música profesionalmente, a ver si pueden hacer algo para quitarle esa melodía tan triste, porque no debiéramos decir en menor, ¿no? Así es casi un desánimo, ¿no? Es un bolero de entierro, de caballería. Esto debiéramos decirlo en medio de un grito triunfal, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo. Sí, entonces no es para entristecerse o para deprimirse, como con el bolero. Nos gusta mucho el versículo 1. Sería bueno que pongamos atención a todo el salmo. Ahora, como en algunos casos, de vez en cuando, para tener la dirección correcta, necesitamos poner el punto de partida, el que habita al abrigo del Altísimo, y tener el último punto, es decir, la meta, con claridad. Está en el versículo 16.
Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que tenemos dos versículos hermosos que necesitan música alegre, ¿no? Música gozosa, realmente. A ver, de todos los músicos profesionales que tenemos aquí, ¿quién se anima a recoger el guante? ¿Quién acepta el reto de ponerle música gozosa? Alfredo, ¿qué habría que hacer para que esto se vuelva alegre? ¿Qué le cambiarías? Ah, ya, muy bien. El ritmo, bien, ok. Sí. ¿Y en la melodía hay algo que se pueda hacer? Pásenle una guitarra. Ya, ahora sí. Yo les ruego, hermanos, que se pongan de pie y vamos a leer con atención, todos, unánimes, el Salmo 91 con toda reverencia, ¿ya? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Permítenos, Señor, al acercarnos a tu palabra, tener la rigurosidad necesaria para entenderla y aplicarla adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Este hermoso salmo está dado de la típica forma de los salmos, que tiene algunas variaciones que solamente en esta poesía hebrea se dan. Por ejemplo, el cambio de sujeto. Primeramente, el salmista establece un axioma diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no está hablando de él mismo necesariamente. Es decir, gramaticalmente no se aplica a él. No dice, yo habito a la sombra o al abrigo del Altísimo y por eso voy a morar a la sombra del Omnipotente. No usa la primera persona. Ni se dirige a alguien en especial. Ni tampoco hace una profecía respecto a algún personaje que venga después.
solamente presenta un principio aplicable de forma universal. Quiere decir, podríamos parafrasear, cualquiera que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque esto no está referido a alguien exclusivamente, está abierto para cualquiera que. Por el otro lado, tenemos un cambio típico de los salmos. Y hay un momento en que este salmo se convierte en una indicación, es decir, una profecía mesiánica. Quiere decir, se refiere al Mesías. ¿O no? Por lo menos, en cuanto a la aplicación directa, eso es lo que ocurrió porque el Señor Jesús tomó para sí mismo esto y de esta manera enfrentó a Satanás. Eso ocurrió según el relato de los evangelios sinópticos, especialmente Mateo y Lucas. Satanás se acercó a Jesús en el peor momento de la existencia terrena de Jesús, aparte de su pasión. Él había estado en ayunas por 40 días, así que tenía hambre. En ese momento Satanás le desafió a convertir en pan la piedra que tenía ahí cerca. Si eres hijo de Dios, le dijo. Ustedes saben cómo el Señor Jesús rechazó esa tentación. Entonces, en la versión de Mateo, esta es la segunda tentación, en la versión de Lucas es la tercera tentación. Satanás lo lleva al pináculo del templo. Era un lugar construido al borde de un pequeño barranco. Han calculado que entre el lugar donde Satanás lo puso hasta el fondo habían 70 metros. Nada despreciable, ¿no? Y le dijo, lánzate de aquí, para que de esta manera se cumpla la profecía o el principio de que Dios va a enviar sus ángeles. Es decir, si tú te lanzas, vas a dar la oportunidad de que se produzca un milagro, porque los ángeles de Dios van a venir y te van a sostener. Y lo que hace Satanás es mencionar justo este salmo. Así que vean ustedes qué fácil es y qué fácil sería para nosotros también malinterpretar este salmo, ya que aún a Jesús Satanás lo tentó con hacerlo. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo sobre tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y ahí se detiene Satanás. Y luego salta al versículo 12 y dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué es lo que ha hecho? Se ha saltado una línea. ¿Y qué decía en esa línea? Que te guarden en todos tus caminos. Eso hace una gran diferencia. No hay una promesa dada para que en cualquier situación Dios se vea comprometido contigo para enviar ángeles y protegerte. No hay esa promesa. La promesa es que Él va a enviar sus ángeles para guardarte en tus caminos, es decir, en tu conducta.
Y lo que hace el Señor Jesús es, por supuesto, rechazar las palabras del enemigo, diciendo que no debíamos tentar a Dios. Así que cualquier tipo de imprudencia voluntaria es tentar a Dios, no es tener mucha fe, es más bien ser agresivos con el Señor en vez de humildes. Ahora, muy bien, vamos al versículo 2, después de haber leído el hermoso versículo 1, al cual vamos a volver después. Dice, ahora sí el salmista en primera persona: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Por alguna razón, varias veces he escuchado que leen como si hubiera una interrogación. No es interrogación, es una afirmación. Él está diciendo que confiará en Dios y le llama castillo mío. Eso no tiene sentido para nosotros. Nosotros vivimos en otra época, los castillos no ofrecen mayor protección, ¿no? Ahora hay artillería que deshace los castillos, no tiene. Pero en ese tiempo un castillo era un lugar fuerte, un lugar de refugio. Y eso es lo que está diciendo, que en Dios estaba su refugio. Y luego, versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y esta sí es una promesa de protección. Ahora, ¿quién será el cazador? ¿A quién se refiere? Es muy interesante ver que esta es la misma palabra que en Génesis se utiliza para referirse a Nimrod. Nimrod fue el primer tirano reconocido en la Escritura después del diluvio. Es decir, por supuesto, Lamec es antes del diluvio, y después del diluvio y de que la humanidad empezó a proliferar de nuevo, surge Nimrod. Y dice en nuestra escritura, en la versión Reina Valera, que Nimrod era poderoso cazador delante de Jehová. Pero esa es una traducción muy pobre, porque delante no implica nada más que la posición con relación a. La preposición en hebreo quiere decir en contra de. ¿Ya? Era un cazador poderoso en contra de Jehová, este Nimrod. Bueno, aquí la escritura dice que Dios nos va a librar del lazo del cazador. Algo que es muy triste de ver de vez en cuando. Hay películas que están dedicadas a eso y situaciones que conocemos que están dadas así, es que alguien persiga a otro, un humano persiga a otro, como si fuera un animal, con los instrumentos de cacería. Porque la presa, el que está escapando, siente niveles insospechados de angustia. ¿Ya? El saber que alguien le está persiguiendo para cazarle, a veces para matarle, es de una gravedad terrible. Pocas veces alguien se siente tan mal como cuando se convierte en una presa y hay un cazador detrás de él. Pero esta es la promesa del Señor: te libraré. Y luego menciona, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto sin duda tiene referencias a Éxodo capítulo 19, versículo 3, cuando Dios le recuerda a su pueblo, le dice: yo te he sacado de Egipto
Y lo he hecho con la misma actitud que un águila tiene con sus polluelos. ¿Ya? Es decir, un águila en su nido, en los altos acantilados, ofrece una protección segura con sus polluelos. ¿Quién se podría animar a atacar a un águila ahí? La única forma de llegar a ese lugar es por vuelo. Tendría que ser otra águila. Y las águilas no se atacan mutuamente. ¿Sabían eso? Así que no hay posibilidad. No hay posibilidad. Dios dice en Éxodo capítulo 19 que Él nos ha cuidado. Él ha cuidado a su pueblo como el águila a sus polluelos. Yo te he traído así, sobre alas de águila. ¿Qué te puede pasar? Escudo y adarga es su verdad. Y ahora sí entramos en un asunto que todo lo bonito y dulce que era lo anterior ya se pone en cuestión. Porque ¿saben qué? Todos nosotros estamos dispuestos a hacer alianzas. Todos nosotros estamos dispuestos a tener algún acuerdo con alguien más que nos cuide la espalda. Porque eso nos da seguridad. Si uno está solo, está desprotegido. Pero si uno tiene a alguien a su espalda que se la cuide y él mismo cuida la del otro, entonces ya esa mínima unidad de dos ya produce un sentido de protección enorme. El problema es que cuando dos pecadores se reúnen para hacer un pacto de protección mutua, generalmente eso se desliza en breve y se convierte en complicidad. Porque eso es lo que pasa, somos pecadores. ¿Podemos tener cierto grado de confianza con el otro? Sí, cierto grado. Pero siendo pecadores, lo que compartimos es nuestro pecado y nuestra culpa. ¿Podemos hacer un pacto con Dios y recibir su protección? Sí, pero nunca en complicidad. Solamente sobre la base de la verdad. Él está dispuesto a ser nuestro compañero en el camino, pero tiene que ser la vereda de verdad. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, ¿qué sigue? Los obancistas sabemos, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es decir, ¿hay el cuidado de Dios? Claro que sí. ¿Hay ventaja de andar con Dios? Sí, por supuesto. Pero hay condiciones también. Tiene que ser sobre la base de la verdad. Eso es lo que está diciendo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Cualquier tipo de mal va a estar cuidado de parte de Dios para ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos,
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y ahora tenemos un nuevo cambio gramatical. Hemos visto que en primer lugar, en el versículo 1, ha hablado en el nivel plano de axioma filosófico. En segundo lugar, se ha dirigido a sí mismo hablando en primera persona del singular. Dice, yo diré a Jehová. Pero ahora está cambiando y utiliza la segunda persona del singular y dice, tú, ¿qué es lo que te va a ocurrir? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una bendición. Y tiene que ver con esta seguridad del cuidado de Dios, que ya hemos visto, no es en cualquier dirección, es solamente en la dirección de la verdad. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién está hablando ahora? ¿Es el salmista que habla en términos indefinidos? ¿Es alguien que le responde al salmista? ¿Otro hombre? No, es Dios. Esta es la voz de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Hermanos, cada vez que vemos que es posible acceder a un beneficio para nosotros, preguntamos, ¿y cuál es la condición? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si la condición es algo muy concreto, es muy fácil de vislumbrar y de cumplir, por supuesto. Cuando el asunto se hace tan amplio o tan grande, tan difícil de cumplir, ahí tenemos problemas. Miren, si el Señor hubiera dicho, yo le voy a dar protección a todo aquel que camine hasta Copacabana cada año, ¿qué harías? ¿Caminarías hasta Copacabana? No estoy queriendo hacer ninguna referencia molestosa para nadie. Estoy sugiriendo algo que vino a mi mente simplemente. Cualquier cosa, ¿no? Si alguien te dice, bueno, si pones una contribución para las cosas de Dios de $1,000 mensuales, ahí yo te puedo extender un certificado de bendición segura. Con toda seguridad esto se va a cumplir. Nadie te va a tocar, no va a llegarte una saeta de día, ni una pestilencia de noche, nada. Pero tienes que cumplir y tener tu certificado de $1,000 mensuales. Y alguien empieza a sospechar y dice, esto tiene que ver con la teología de la prosperidad, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Pero seguramente algunos que pueden lo harían, ¿o no? Sí. Pero no es eso. La condición es muy diferente. Vean qué es lo que dice. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Pero cuando los 10 mandamientos son reducidos a 2 por el Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Así que vemos que este salmo está en esa dirección. ¿Ya? Otra vez, planteamos todo el asunto.
¿Quieres la protección de Dios? Claro, claro que sí. Ya, muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Una cosa sencillita, no hay problema, es pichanga. ¿Sí qué? Solo tienes que amar a Dios. Ah, ya, poca cosa. No. ¿Qué? ¿Cómo? Porque además esto tiene que ser consistente. No es que tienes que decir que amas a Dios. Eso es fácil. No, tienes que amarlo. Amar a Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Seguramente todos recuerdan ese momento en que Martín Lutero todavía no había encontrado la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio. Él era un monje agustino y cumplía con las labores del monasterio en que se encontraba. Solamente había una crítica contra él. Pasaba demasiado tiempo en el confesionario. No como sacerdote que escuchaba confesiones. Él iba a confesar sus pecados. El confesor empezó a sospechar que para Lutero era más cómodo estar arrodillado ahí en el confesionario hablando de sus pecados que cumpliendo sus obligaciones. Y le dijo que no necesitaba pasar tanto tiempo confesando sus pecados, que mejor sería que estudie a los místicos medievales. Después de leer a los místicos medievales, Lutero llegó a la conclusión que todo en la vida cristiana solamente consiste en amar a Dios. Y listo. Entonces, su consejero espiritual le dijo, ya está arreglado, solo eso tienes que hacer, no tienes que andar tan preocupado por tu conducta y tus fallas y todo. Pero después de un tiempo, Lutero se notaba más angustiado todavía. ¿Pero qué pasó, Lutero? Ya te di la clave de lo único que hay que hacer. ¿Qué pasa? ¿No amas a Dios? Y él respondió, ¿amar a Dios? No amo a Dios, odio a Dios. Y lo que estaba haciendo era ser totalmente transparente. Muy pocos se animarían a reconocer que odian a Dios, aunque de verdad lo hicieran, pero no lo dirían. Pero ¿por qué alguien que se ha dedicado a la vida religiosa en un convento puede decir que odia a Dios? Porque él estaba consciente de su pecado y de la realidad de Dios en su trono de gloria en santidad, que no puede resistir y recibir a un pecador como yo. Y cada vez que trato de encontrarme con Dios, siento que no soy digno y que los ojos acusadores de mi Señor me ven en falta. Y sin duda que hay base bíblica para pensar así. Sin duda. ¿Por qué? El Señor Jesús dice que en aquel día muchos se van a acercar confiados y le van a decir, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios y hemos sanado enfermos y hemos hecho milagros. Pero el Señor les dirá, apártense de mí, no les conozco, hacedores de maldad. Pero ¿y entonces cuál es la pregunta que viene a orientar
a orientar todo el asunto. ¿Cuál es? Tiene que ver con el amor por Dios. Si alguien quiere profundizar esto, solo tiene que ir a la primera epístola del apóstol Juan, toda la epístola, que nos habla de eso. Dice, hijitos, en esto sabemos que somos hijos de Dios, en que le amamos. Y ahí empezamos a rascarnos la cabeza. Sí, pero no le amo. A momentos puedo fingir que le amo, pero luego me doy cuenta que en realidad estoy lejos de eso. Y si en este momento ocurriera el juicio del fin del mundo y tuviera que acercarme, estoy seguro que Él me miraría y vería que en mi corazón no hay amor por Él. Así que, ¿cómo puedo leer el Salmo 91 y tomar para mí estas palabras? Por cuanto en mí ha puesto su amor. No he puesto mi amor por Él. He puesto mi amor por el mundo. ¿Qué? Sí, he puesto mi amor por el mundo. Otra vez, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, ¿qué? Vamos a buscar. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el que ama a Dios? El que hace su voluntad. Hermanos, no estamos volviendo otra vez al esquema de salvación por obras. No estamos hablando de ser salvo por hacer la voluntad de Dios. Estamos diciendo que la relación que tenemos con Dios tiene que estar signada por el amor. ¿Qué tiene que ver eso con la situación política en la que estamos viviendo? Tiene mucho que ver. Miren, dadas las cosas como están, si se embrollan más, si se deterioran más, van a haber enfrentamientos cada vez peores. Y la caserita cariñosa del mercado que antes te atendía tan fraternalmente, sí, no te va a querer vender. Y va a ser muy difícil tomar un carro de servicio público sin temer por tu integridad, y así las cosas pueden ir perjudicándose cada vez más. Sí, los otros son los malos. Nosotros somos los buenos, ¿o no? ¿Es así? No, no es verdad. ¿Y saben qué es lo grave en una guerra civil? Porque en última instancia eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Que no se sabe cuál es el enemigo. Uno puede estar muy equivocado pensando que el otro es el enemigo cuando en realidad no lo es. Tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no tienes a tu prójimo como enemigo.
El prójimo es objeto del amor de Dios. Aunque momentáneamente y políticamente y socialmente y económicamente tú lo veas del otro bando, todavía es una persona a la que necesitas amar y ganar para Cristo. Y yo estoy seguro que en muchos casos nos vamos a llevar grandes sorpresas encontrando a aquel a quien le quieres romper la cabeza con una piedra o con un palo, no sé, cualquier cosa. No digo que le vas a, digo que le quieres. Y vas a descubrir que también tiene fe en Jesucristo. La línea que determina el nosotros y vosotros no es la línea del partido político o de la causa política momentánea. Es la causa del Evangelio. Por el Evangelio nosotros somos parte del ejército de Dios, un ejército de amor, que no tiene intención de destrucción por el otro, tiene intención de salvación para cada uno que esté a tu alcance. Pero en el Salmo no dice, por cuanto en mí ha puesto su amor por el prójimo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. El Señor Jesús es el que aclara. Va el escriba, se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le responde, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Acaso no está escrito eso en la ley? Y el hombre, el escriba, reconoce, dice, sí, bien has dicho. ¿Y saben qué? Si se hubieran quedado ahí, la pregunta y la respuesta redondas, ambas, listo, ahí terminaba. Es más, el escriba le podría haber dicho a Jesús, tú también eres un gran fariseo, igual que yo. Jesús responde una pregunta que no está formulada. Le dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba podría haberle dicho, yo no pregunté ese, pregunté por el primer mandamiento. ¿Para qué respondes del segundo? Sí, porque el primero no es genuino si es que no se da el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez más tarde estés en un bloqueo. O tal vez estés en el grupo de los que rompen los bloqueos. No me importa en qué lado estás. En tu corazón tienes que estar en el equipo de Jesucristo, en el ejército de Jesucristo. El enemigo va a traer la tentación de mirar al otro como enemigo. Y tú necesitas recordar, no es mi enemigo, por él también murió Jesucristo. Jesús quiere la salvación de esa persona también. Jesús me perdonó. Hay momentos, hay circunstancias que nos ponen los unos contra los otros y no nos damos cuenta de quién nos está impulsando para la violencia y el mal. Pero necesitamos recordar, el que dirige nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermanos, poner el amor, nuestro amor en Él, es amarle a Él y amar al prójimo. No se pueden separar esos mandamientos.
Dice entonces el Señor: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y este es el punto. ¿Saben por qué, profesando ser cristianos, actuamos como mundanos, odiando al otro? Porque no hemos conocido el nombre de Dios. Tal vez hemos estudiado en teología sistemática los nombres de Dios y ya sabemos toda la teoría. Esa es otra cosa. Podemos tener el conocimiento teológico, que por supuesto es muy valioso. Tengo que decir eso porque soy profesor de teología. Pero ese es solo conocimiento intelectual. Necesitas tener el conocimiento del nombre de Dios en tu corazón. Saber lo que Él quiere. ¿Por qué nuestro Salvador ha sido llamado príncipe de paz? Eso es. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Hermanos, mucha gente está llamando a la oración en nuestros días. Me alegro, está bien. Y no voy a decir que los otros llamados están mal o son deficientes o algo así. Está bien. Pero somos los hijos de Dios los que tenemos esta necesidad. Necesitamos invocar al Señor. Hoy, ahora. Y necesitamos poder tomar de la mano al otro, aunque parece nuestro enemigo circunstancial. Tomarle la mano y decir: ven, vamos a hablar con el Señor. Vamos a pedir que Él pacifique nuestro país, que saque a luz la justicia y la verdad. Dios puede hacerlo, pero vamos a invocar su nombre. Y esta es la promesa: los saciaré de larga vida. Los saciaré de larga vida. Los hebreos utilizaban la cantidad para significar la calidad. Por eso el Señor Jesús habla de la vida como eterna. No hay más larga que eterna. Lo que nos ofrece el Salvador es vida eterna. Y aquí los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, es posible que algunos de nosotros estemos más afligidos que otros y que estemos viendo como un túnel que nunca se termina, que las tinieblas nos están rodeando y que no hay posibilidad de arreglo. Esa es la mentira del diablo. Nosotros sabemos que sí hay arreglo. Lo que necesitamos es invocar al Señor. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a invocar al Señor. Y vamos a poner nuestro amor en Dios. Vamos a poner nuestro amor en Jesucristo. Y en Jesucristo vamos a amar al prójimo. Aunque nos haga gestos. Pongámonos de pie. Señor nuestro, no por mérito de nuestra parte, sino confiando en tu inmensa gracia, invocamos tu nombre. Es decir, Señor, te estamos rogando, ven, hazte presente. No mires nuestro pecado, Señor, no mires nuestras iniquidades. Más bien límpianos de pecado, de culpa. Señor, borra nuestras ofensas contra ti. Ven a nuestro país, ven a esta ciudad, ven a este barrio, ven a nuestras familias. Ven, Señor. Sin ti no podemos.
estamos hundiéndonos. Señor, ten misericordia. Señor, acuérdate de la justicia de Jesucristo. Padre nuestro, cambia nuestros corazones para que haya amor y no odio. Señor, tú has dicho que vas a llamar como hijos tuyos a los que promueven la paz, a los pacificadores. Bendito seas nuestro Dios. En ti confiamos. Y realmente tú eres nuestro castillo. Queremos poder decir nosotros en primera persona, el plural. Nosotros somos los que habitamos al abrigo del Altísimo y por tanto moramos bajo la sombra del Omnipotente. Tú, Jehová, eres nuestra esperanza y nuestro castillo, nuestro Dios. En ti confiamos. En ti confiamos. Amén.